Buenas tardes, qué gusto, qué alegría que podamos estar nuevamente aquí reunidos. Le damos gracias a Dios por la plataforma en que nos permite estar todos aquí presentes, cada quien en su casa, pero estamos en una forma presencial aquí para estudiar nuevamente en esta tarde la doctrina bíblica. Vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios y todos ustedes sean bienvenidos aquí a Ministerios de Benecer, Iglesia Edificados en Cristo. Y bueno, pues este tiempo lo vamos a apartar para Él, dejando las cosas que tengamos que hacer y dedicándole al Señor este tiempo, porque Él debe de estar siempre como prioridad en nosotros. Acércate tu manual, tu Biblia y un poco de agua y vamos a comenzar por orar. Le pedimos en esta tarde a nuestro Dios su ayuda. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos a ti con un corazón agradecido. Gracias por la vida abundante que nos das en Jesucristo. En este momento, Señor, echamos toda nuestra ansiedad sobre de ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Muchos vamos llegando del trabajo, de la calle, pero este tiempo lo vamos a apartar para ti, Señor, escogiendo como María la mejor parte. Padre, en el nombre de Jesús te suplicamos que venga la unción poderosa de tu Espíritu Santo para que haga resplandecer las sagradas escrituras en nosotros, Señor, y nos des entendimiento para que las podamos llevar por obra. Y Señor, en esta tarde también te damos muchas gracias por la vida de nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, que es nuestra cobertura, Señor, y también te damos gracias por la vida de nuestra pastora Leti, Señor de Enríquez. Gracias por ello, Señor, por piedad, síguelos bendiciendo, ungiendo y revistiéndonos de tu poder, Señor, y protegiéndonos de todo mal. Y te rogamos, Padre Santo, que esta palabra que hoy vamos a recibir sea sembrada en nuestros corazones y que podamos estar dando fruto perseverantemente, Señor, como está escrito en tu palabra, que Jesús es la vid verdadera y nosotros las ramas y que separados de él nada podemos hacer, pero si permanecemos en la vid, Señor, podremos llevar mucho fruto para tu gloria, pues estamos aguardando la venida de nuestro amado Señor Jesucristo y queremos, Señor, ofrendar, estar dando, Señor, mucho fruto que él viene a buscar en su iglesia y que pues estemos preparados para ser llevados con Él y estar por siempre con Él, con nuestro Señor Jesucristo. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues le damos muchas gracias a nuestro Dios que es bueno en gran manera. Él es bueno en su bondad. Ha sido pues la hemos gustado y seguimos aquí firmemente arraigados en nuestro Señor Jesucristo. Pues como veíamos en esta tarde, es una tarde más de doctrina bíblica. Nuestro apóstol Sergio Enrique, pastor general de Ministerios de Benecer, nos da la semilla a nosotros los pastores para que la vayamos desarrollando y caminemos en la misma visión. Y hoy en esta tarde, pues como le acabamos de dar gracias a nuestro Dios, le damos muchas gracias que nos permite estudiar otra lección más de la doctrina bíblica que se basa en las enseñanzas de Jesús con el propósito de producir un cambio en nuestra conducta, que la fe que tenemos se vea evidenciada por nuestras acciones. Y bueno, la clase que hoy estamos viendo es
la segunda clase de bautismo en agua, que es tan importante y conocer los beneficios algunos beneficios que nos da el habernos bautizado en agua. Y los que no se han bautizado, pues después de estas clases, pues yo creo que sí van a querer venir a las aguas. El bautismo en agua, le puse 2 porque es la clase 2 del bautismo en agua. Y aquí empezamos, como dice. Por tanto, dejando las enseñanzas, perdón, vamos a ir al libro de Hebreos 6, 1 y 2. Por favor, vamos a leer la palabra de Dios en Hebreos 6, 1 y 2. Y dice, por tanto, ya todos lo tenemos aquí, Hebreos 6, 1 y 2. Y lo puedes ver también en tu pantalla. Aquí dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, no es que no sean importantes, son importantes también, pero debemos de avanzar hacia la madurez. Por eso entonces aquí dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos. Esta es la doctrina de bautismos. Entonces, esto nos y está indicando, este versículo nos está indicando que debemos estar decididos a crecer, como dice aquí, a crecer, avancemos hacia la madurez. O sea, debemos de estar decididos a crecer en Cristo, ir hacia la madurez. Y en esta clase veremos la importancia y el significado del bautismo en agua. El bautismo en agua no es opcional. El Señor Jesucristo nos dejó 2 ordenanzas, que la primera es el bautismo en agua y la segunda es la segunda enseñanza, la segunda ordenanza es la Santa Cena. En el bautismo también no es opcional. Toda persona que cree en Jesucristo deberá bautizarse, siendo una señal pública de lo que es un discípulo en Cristo. Aquí yo ya lo estoy resumiendo porque esta es la segunda clase que estamos teniendo del bautismo en agua y para poder seguir avanzando en la clase. Pero todo esto lo vimos más detalladamente en la clase pasada, que cuando un creyente no se bautiza, las ataduras permanecen en él, pero por medio del bautismo es liberado de muchas de ellas. Vimos en la clase pasada también que el bautismo en agua, la palabra bautismo se traduce de la palabra griega baptizo, que significa sumergir repetidas veces. Eso es bautizo, que significa sumergir, ser inmerso, purificar por inmersión o sumergirse, ser hecho limpio con agua y sumergirse uno mismo. Esto está en la definición del Strong, del diccionario Strong, que es la palabra griega bautismo, que es la G 907. Y esto nos indica que el bautismo nos purifica. No es ser rociado, que nos echen nada más agua acá en la cabeza, sino que tenemos que ser sumergidos. Todo esto, como les digo, lo vimos más detalladamente la clase pasada. Y como vimos el bautismo en agua, que mediante todo esto lo vimos en Romanos 6:4 y hoy vamos a también a ver un poquito más acerca de esto, pero vamos a continuar con el resumen para llegar a lo de la clase de hoy. En el libro de los Hechos de los Apóstoles tenemos un claro ejemplo de que el bautismo sugiere que se sumerge la persona en agua. El pasaje bíblico con que vimos esto fue en Felipe y el eunuco, etíope. Vimos en Hechos 8, 26, 39
todo este pasaje lo estuvimos viendo, el pasaje. Y hoy vamos a continuar aquí en el bautismo en agua. No es una ceremonia para ser miembro de la iglesia, es un mandato del Señor Jesucristo. En Marcos 16:16 nos dice, ahí vemos también la gran comisión. Si por favor me acompañas al Evangelio de Marcos, acompáñame por favor al Evangelio de Marcos, si lo tienes ahí, y aquí lo estoy buscando también, en el Evangelio de Marcos 16:16, aquí lo vemos. En el capítulo 16, del versículo 16, aquí lo vemos, miren, por favor, aquí vemos la gran comisión que también está aquí en este evangelio, y dice, el que creyera, o sea, Jesús les dijo antes de ascender, está dando esta indicación, miren, veamos desde el 14, que ya Jesús había muerto y resucitado. Y por eso dice aquí a partir del versículo 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían dicho que había resucitado. Y les dijo, aquí está la gran comisión, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y aquí vamos a ver muy claramente el mandato del bautismo en agua. Aquí dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces, aquí vemos en el 16, creer es lo principal para poder ser bautizado. ¿Qué necesitamos primero? Pues haber creído, porque el que no crea no se va a bautizar, ¿verdad? Entonces aquí vemos que es un mandato del Señor Jesús, que el que ya creyó sea bautizado y será salvo, pero el que no crea será condenado. O sea que no es una opción el ser bautizado si yo lo quiero, si no, no, es un paso seguido de haber creído el ser bautizado, y es algo muy importante que como creyente debemos realizar. Después de haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, una vez que hemos reconocido que Jesús es el Mesías, el único Hijo de Dios, quien vino a salvarnos, Él tomó nuestro lugar, pagó nuestros pecados y Él murió por nosotros, pero Él no se quedó ahí en la tumba, sino que descendió a las partes más bajas, allá al infierno, y al tercer día resucitó. Y al haber resucitado, Jesús nos justificó. Cuando creemos en esta obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, Dios la toma como justicia y nos justifica. Y ahí somos justificados por la fe. Entonces, paso seguido, después de haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, debemos bautizarnos. Y vamos a ver otro ejemplo, como lo vimos la vez pasada, también en la clase pasada vimos un ejemplo como el eunuco, cuando creyó, preguntó, ¿hay algo que impida que yo sea bautizado? No, le dijo Felipe, si tú crees en el Señor Jesucristo, puedes bautizarte, ¿no? Aquí lo parafraseamos, esto fue en la clase pasada, en Hechos 8:26, nada más vamos a recordar esas frases aquí en 8, Hechos, Hechos 8, nos vamos a ir ahí un momento, 8:26, donde vemos que el eunuco respondió a Felipe, cuando ya él había creído, dice aquí, si
le dijo el eunuco a Felipe, ¿qué impide que yo sea qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Entonces, otra vez vemos la importancia, primero, de haber creído. Entonces, ahí vemos la respuesta del eunuco que dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces mandaron a parar el carruaje y ambos descendieron al agua, ambos descendieron y había ahí dice que descendieron al agua cuando vieron, aquí dice que yendo en el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y por eso le dijo Felipe, si crees con todo tu corazón, puedes. Entonces, cuando él dijo, si yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces mandaron a parar el carruaje y el eunuco fue bautizado. Se sumergieron los dos, Felipe y el eunuco se sumergieron en el agua y ya salieron. Y Felipe aquí, como dice, fue nuevamente llevado por el Espíritu del Señor y el eunuco continuó gozoso su camino. Bueno, el camino, su camino. Y ahora vamos a ver otro ejemplo, que en paso seguido de haber recibido a Cristo, viene el bautismo. Esto, por favor, lo vamos a ver en Hechos 16:25. Dice, como a medianoche, por favor, acompáñame ahí a Hechos, es en el mismo libro de Hechos y en el capítulo 16:25. Ahí si me acompañas lo puedes ir viendo, es en el libro de Hechos, acabando el Evangelio de Juan, empieza el libro de Hechos y vemos en Hechos 16 y nos vamos a ir al versículo 25. Aquí vemos que lo que donde vemos aquí en Hechos 16:25. Cuando Pablo y Silas ahí fueron encarcelados en Filipo, si recuerdan, había una mujer, había aquí dice, en el versículo 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos y adivinando. Y esta, siguiendo a Pablo y siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacían por muchos días más, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu. O sea, esta mujer estaba adivinando, sí estaba diciendo una verdad, pero la verdad no provenía del Espíritu Santo, sino venía de un espíritu pitonizo. Por eso aquí dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncian el camino de la salvación, Y esto lo hacía muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y en aquella misma hora, y salió el Espíritu en aquella misma hora, dice, y salió en aquella misma hora. Pero, ¿qué pasó? Ellos hicieron un bien, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolo a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer porque somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándoles las vestiduras,
y ordenando azotarlos con varas. Fíjense aquí lo que pasó. Y después de haberlos azotado mucho, o sea, por haber hecho un bien, por haber liberado a esta mujer, los azotaron. Y dice que mucho. Y los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró el bien en el cepo. Imagínense haber hecho el bien y son golpeados y metidos en la cárcel allá, en la cárcel, y sus pies los ataron al cepo. Pero, ¿qué sucedió? Como a medianoche, ellos no se empezaron a quejar, mira, señor, ¿cómo está esto? Sino que ahí como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos y los presos los escuchaban. Imagínense ahí azotados y maltratados en una cárcel oscura, horrible, después de haber sido golpeados. Ellos, los necesitados como somos nosotros, la verdad, buscamos a Dios en todo tiempo y oraban y cantaban himnos a Dios. Qué hermoso entonaban esos himnos con un corazón quebrantado y esto empezó a subir como incienso agradable a Dios, le agradó a Dios. ¿Y qué pasó? Vino la respuesta. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos al instante y aquí dice, al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Ahora quiero decirles, la cárcel estaba oscura. ¿Y cómo entonces lo vio Pablo? Dice, mas Pablo clamando a gran voz diciendo, no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Entonces, fíjense, pidió luz el carcelero porque todo era oscuro. O sea, esto pues se lo reveló el Señor al apóstol Pablo. Dice, mas Pablo clamando a gran voz diciendo, no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Entonces, él pidió, o sea, el carcelero pidió luz y se precipitó adentro, temblando y se postró ante Pablo y Silas. Imagínense después de ese terremoto y luego se abrieron las puertas, cayeron las cadenas y se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos, después de ver todo este tremendo milagro, dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué tremendo, ¿verdad? Ya cuando vio ahí, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquí otra vez vemos, ellos respondieron, cree en el Señor Jesús. ¿En quién tenemos que creer para ser bautizados? En el Señor Jesús. Y serás salvo tú y toda tu casa. Otra vez, ¿qué necesitamos? Primeramente creer y será salvo él y toda su casa. Y le predicaron, aquí dice, y le hablaron la palabra del Señor a él, al carcelero y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Entonces, ¿qué pasó? El carcelero, ¿qué fue a hacer? ¿Alguien me puede contestar si lo estamos oyendo? ¿Qué fue a hacer el carcelero? Fue a ver qué había pasado y se postró ante Pablo y Silas. ¿Y me puede decir alguien qué le preguntaron a Pablo? ¿Qué le preguntaron? ¿Qué le preguntaron a Pablo y a Silas? ¿Alguien me puede decir? Ahí está, en el versículo 16:31, que dice, Bueno. ajá, sí, 16:31. Perdón. ajá, ¿qué Ellos dice? ¿Qué debo dijeron, hacer para ser salvo? Perdón. Ajá, sí, dígame. salvo. Hermano Tony, sí, dígame, es que se le recorta un poquito la voz a la hermana Ángeles. Por favor, a ver, hermano Tony, si lo tiene.
Sí, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ¿Y ellos qué dijeron, cree en el respondes? Señor Jesús y serás salvo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser bautizados? Paso 1, creer, ¿no? Creer en el Creer en el Señor Señor. Jesucristo. Muy bien, eso es. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los suyos. Y él los tomó en aquella misma hora. Fíjense que no se esperó a que amaneciera, era de noche. Aquí dice, y le hablaron la palabra y todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Y enseguida, ¿qué pasó? Fue bautizado él y todos los suyos. Y levantándolos a su hogar, ya una vez hecho esto, ahora sí les dio de comer y, y se regocijaron grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Así es que aquí vamos en esta clase a ver algunos beneficios en esta clase. El bautismo en agua tiene varios beneficios, algunos de los que vamos a ver ahora. Beneficio que vamos a ver es el perdón de pecados. En este mismo libro, pero ahora en el capítulo 2, versículo 36 al 38. Sí, por favor, hermana Clau, lo puedes leer del Hechos 2:36 al Hechos 2:38, por favor, si lo puedes leer. Amén. Ujú. Estos dos, Hechos 2, del 36 al 38, por favor. dices, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué tal? O sea, cuando nos arrepentimos y creemos en Jesucristo, le abrimos nuestro corazón, el Espíritu Santo también viene a morar a nosotros, recibimos ese regalo. Aquí dice otra vez la pregunta, ¿qué preguntaron ellos aquí en el 2:37, hermana Claudia? Otra vez, después de que les predicaron el Evangelio, porque si se fijan ahí, cómo está diciendo, sepa, ¿Y qué pues, harían? ¿mande? ¿Qué harían? ¿Qué deberían de hacer? Y Exactamente. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados. O sea que cuando viene el Evangelio de Jesús, esto nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Lo primero que necesitamos es arrepentirnos. Paso seguido es creer, como lo vimos en el Evangelio de Marcos 16, que dijo el Señor Jesús, el que crea y sea bautizado. Entonces, aquí como vemos como beneficio de perdón de pecados, aquí está, el que crea y sea bautizado será salvo. Y aquí como vemos como primer beneficio de ser bautizados, dice, sepa pues con certeza toda la casa de Israel. Les llegó el Evangelio de Jesucristo, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y está la orden, arrepentidos, está el mandamiento, al mandato, arrepentidos y sed bautizados. Entonces necesitamos primero arrepentirnos, también luego creer y al recibir en nuestro corazón al Señor Jesucristo, nuestros pecados son perdonados. Y paso seguido debemos de dar ese paso de fe en obediencia para ser bautizado, siendo una confirmación de que nuestros pecados han sido perdonados.
La Biblia enseña que por medio del arrepentimiento y el bautismo, Dios perdona nuestros pecados porque somos purificados y limpiados. La palabra perdón se traduce de la palabra griega apesis, que significa liberar, poner en libertad y soltar de la cárcel de pecado. Esto lo dice en el diccionario Strong, indicando que el bautismo en agua nos libera del pecado y rompe ataduras. Es la primera ministración que va a recibir el alma. El alma. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestro espíritu que estaba muerto va a resucitar, va a ser vivificado. Ya tenemos nuestro espíritu que ya ha vuelto que ya ha resucitado, ha vuelto a la vida. Y cuando cuando somos bautizados aquí como dice, nuestra alma, ¿qué va a pasar en el bautismo? Como lo explicábamos, con Cristo somos juntamente crucificados. A la hora de bajar y descender a las aguas, morimos juntamente con Cristo, nos hacemos uno en la muerte, pero esto es para nuestra alma. Y al salir de las aguas, vamos a andar en novedad de vida. Nuestra alma va a volver a ser reentrenada. El alma es la que tiene que ir muriendo día a día, a las pasiones, al egoísmo, al yo, a nuestros planes perversos, o sea, para hacer la voluntad de Dios. Nuestra alma necesita volver a ser entrenada. Entonces, en el bautismo en agua, hay una primera ministración, como lo veíamos la clase pasada. Se rompen muchas ataduras y al salir del agua es para andar en novedad de vida, que ahorita, a ver si nos da tiempo un poquito más abajo, que vamos a ver el debilitamiento del hombre viejo, es lo que vamos a ver si nos da tiempo, que podemos ver este punto primero, si no, y luego ya nos regresamos al 2, dice el debilitamiento del hombre viejo. Eso pasa en el bautismo. El apóstol Pablo nos habla referente a esto, y si recordamos, esto también lo vimos la clase pasada, del Romanos 6:3 en adelante, y aquí vamos a tocar algunos versículos. Miren lo que dice aquí. En el versículo 3 dice, hermana Maru, si puedes leerme los versículos 3 y 4, por favor. De Romanos 6. Del capítulo 3 de Romanos 6. Romanos 6, 3. versículo 3 y 4. Nada más, por favor. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Ahí está, en novedad de vida era lo que les explicaba. Somos sepultados juntamente con Cristo. Ahí es cuando descendemos y somos sepultados ahí con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Hemos sido sepultados con Cristo al descender a las aguas para así poder resucitar como Jesús fue resucitado, no con su propia fuerza, sino que resucitó en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Eso lo podemos ver en Romanos 8, por favor, si me acompañan ahí en Romanos 8:11. En Romanos 8:11,
Hermana Ángeles, a ver si Amén. se te oye ya tú. A ver, hermana Ángeles, si ya se oye bien tu micrófono, ¿puedes leernos Romanos 8:11? Amén, paz. Ujú, Romanos 11. ujú. Y si el que levantó de los muertos a Jesús en vosotros, el que levantó de los Cristo Jesús, vivirá, vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Hasta ahí. Entonces, ahí como vemos, hemos sido sepultados con Cristo al descender a las aguas, pero así como el poder que resucitó a Cristo, ¿quién lo resucitó a Cristo? Lo resucitó el Espíritu Santo al tercer día, ¿verdad? Aquí vemos en Romanos 8:11 vemos, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, si el mismo Espíritu Santo, o sea, una vez que ya hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Sí, pero si el Espíritu que está con E mayúsculas, el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, que es Dios, de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en vosotros, el mismo, o sea, el mismo Espíritu, Dios Espíritu Santo, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a nuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Entonces, aquí como vemos que hemos sido sepultados con Cristo al descender a las aguas, para así poder resucitar como Jesús fue resucitado al salir de las aguas, no con nuestra propia fuerza, sino que así como Cristo fue resucitado por el poder del Espíritu Santo para la gloria de Dios, ahora nosotros vamos a poder andar en novedad de vida. Cuando somos bautizados en agua, nos comprometemos voluntariamente desde ese momento en adelante a ya no vivir por mi propia fuerza. Pues si ya estoy muerta, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me mantendré de pie? Así que desde el momento en adelante viviré solamente por el poder sobrenatural de su Santo Espíritu para andar en novedad de vida. Esto es en el alma, porque nuestro viejo hombre, que es o sea, el que vive en nosotros, ese debe de ir muriendo diario, 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 que se quiere levantar, o sea, no se recuerda que ya murió, entonces de repente se quiere levantar ahí la soberbia, el orgullo, y pues no, eso debe de morir. Debemos de morir a nuestras pasiones y andar guiados por el Espíritu Santo. Ahí miren, aquí en Romanos 6:5 dice, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza, esto es, en el bautismo, de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. O sea, morimos a nuestra vieja naturaleza con Cristo, morimos al pecado, morimos a nuestros malos deseos. Aquí están. ¿Dónde están estos? En el alma. Morimos al pecado, morimos a nuestros malos deseos, a nuestra esclavitud al pecado y a nuestro amor al pecado. Si fuimos bautizados con Cristo en la naturaleza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección para vivir con Dios. Así como dice en la palabra de Dios en Segunda de Timoteo, hermano Tony, si por favor me puede leer Segunda de Timoteo 2:11. ¿Qué dice Segunda de Timoteo 2:11? Hermano Tony. Sí, permítame, estoy aquí buscando. Ok, gracias.
Segunda de Timoteo. 2:11. Palabra fiel es esta. Si somos Aquí muertos está. con él, también viviremos. Ah, ya la encontré, perdón. Muy bien. Dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. ¿Es esta? Sí, exactamente. Sí, exactamente. César, ¿la repite nuevamente, por favor? Claro que sí. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Amén. Así es que es importante bautizarnos y gozar de estas gloriosas promesas de que como hemos muerto con Él, también viviremos con Él. Y como continúa ahí diciendo en Romanos 6:6, ¿lo puede leer, por favor, del Romanos 6 al 11? Romanos 6 al 11. Perdón, estaba hablando con el micrófono muteado. Romanos 6. 6, del 6. Primero léame el 6 Ok, para hacerle un comentario y luego ya vamos a continuar leyendo hacia abajo. ok. Romanos 6 dice muertos al pecado. ¿Qué pues Ah, diremos? ¿Perseveraremos en...? ¿Ah? Romanos 6:6. Romanos Permítame. 6:6. Sí. Sabiendo esto, que nuestro Sí, viejo hombre fue crucificado con él. juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así es. El alma, aquí ya ves, salva también. Y aquí el bautismo, y aquí en el bautismo también es entregado el cuerpo. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que ya no sirvamos más al pecado. ¿Se recuerdan que como decía Pablo, la ley de los miembros? Entonces ya también nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que ya no sirvamos al pecado. Ahora sí continúa diciendo del 6 al 7, por favor, hermano Antonio. Repito desde el 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque cuando murió el pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así es. Pero Dios vive. Entonces, en este pasaje nos indica que hemos sido bautizados en la muerte de Jesucristo. Aquí como lo acaba de leer, si hemos muerto con Cristo, creeremos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Este pasaje que acabamos de leer de Romanos 6 nos indica que hemos sido bautizados en la muerte de Jesucristo. La palabra muerte en este pasaje se traduce del griego thanatos, que significa la separación del alma del cuerpo, dejando el cuerpo de funcionar y volviendo al polvo. Esto nos indica que el bautismo reduce a la impotencia el viejo hombre. Así es que ahí en Mateo 12:29 dice, ¿o cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. O sea,
Dice, el viejo hombre es fuerte y lo domina llevándolo a pecar, para que el nuevo hombre pueda crecer y hacerse robusto. Entonces, bueno, aquí vamos a leer otra vez Mateo 12. Lo voy a leer en otra versión. Aquí lo voy a buscar. A ver, hermana Maru, lo tienes en la versión de la Reina Valera actualizada. Lo que es Mateo 12:29, por favor. 12:28. Porque ¿cómo va a entrar alguien en la casa de un hombre fuerte? ¿Y cómo va a saquear sus bienes si antes no lo ata? Solo así podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. O sea que, 31 también. no, hasta Sí. ahí. O sea que esto indica que en el bautismo se reduce impotencia el viejo hombre, como lo acabamos de ver. Se reduce la impotencia el viejo hombre para que el nuevo hombre pueda crecer y hacerse robusto. ¿Qué sucede cuando el cristiano no se bautiza? Pues siguen las ataduras, porque el viejo hombre es fuerte y lo domina, llevándolo nuevamente a pecar. Entonces, por eso es tan importante el bautismo en agua, para que el cristiano que se bautiza, o sea, el hombre viejo, hombre viejo que lo dominaba antes, ya no, ahora ya no lo va a dominar para pecar. Es por esto que al salir de las aguas son rotas muchas ataduras y, y el alma va evolucionando cada vez más, va muriendo día a día, porque cuando no habíamos nacido de nuevo, el espíritu estaba muerto y el alma gobernaba y seguíamos lo que decía el alma. Pero una vez que ya nace el espíritu, debe de ser guiado, nuestro espíritu humano debe de ser guiado por el Espíritu Santo, pero el alma se va a someter a nuestro espíritu y ya no nos va a interesar pecar. Y si en esto quisiera pecar el alma, el espíritu ya también va a entrar, porque ya va a decir, eso no se debe de hacer, y vamos a ser guiados por el Espíritu Santo, pero aquí el espíritu humano, como quiere y desea agradar a Dios, el alma debe de ir evolucionando a lo mismo, a morir a sus pasiones, a los deseos carnales y seguir agradando a Dios para andar en novedad de vida. O sea que el alma debe de ir evolucionando y evolucionando de manera que puede ir agradando a Dios, porque el espíritu, una vez que recibimos a Cristo, ya es salvo. El cuerpo va a resucitar en un cuerpo glorioso y el alma es la que debe de seguir siendo transformada día a día. Entonces, aquí como vemos, para el nuevo hombre que pueda crecer y hacerse robusto, cuando el cristiano no se bautiza, el hombre viejo es fuerte, por eso dice que aquí pues lo tiene que atar y lo domina, si no, para llevarlo otra vez a pecar, si no vamos creciendo, si no vamos evolucionando en el Señor. Y aquí como nuevamente, pero ya no nos va a dar tiempo, ya son 8. Lo que también nos estábamos saltando, que fue el 2, dice, cuando nos bautizamos en el agua, hay libertad de la esclavitud. Y aquí vamos a ver una analogía. Miren, en 1 Corintios 10:2 dice, y en Moisés, o sea, que era el líder, Moisés, todos fueron bautizados en la nube, o sea, estamos hablando del pueblo de Israel. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Esto se
tipifica el bautismo en agua. Ellos pasaron por las aguas. Israel pasó por las aguas y después de salir Israel, el Señor cerró las aguas y ahí se murió el pueblo egipcio. Y esto es un tipo de mundo. Entonces, ahí en Primera de Corintios 10:2, como dice, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. La Biblia indica que cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, fue bautizado en la nube y en el mar, pasando de ser esclavo a ser libre. Libertad se traduce del griego eleuteria, que significa ser libre de vivir conforme a nuestros placeres. Ahorita, quizás aquí en este punto, puedo explicar un poquito el que acabamos de ver. Libertad se traduce del griego eleuteria, que significa ser libre de vivir conforme a nuestros placeres, dando a entender que el bautismo nos libera de vivir en pecado, idolatría, hechicería, brujería, la vana manera de vivir heredada de nuestros padres, pero ahora sí para obedecer a Cristo. Entonces, ahí en Primera de Pedro 1:8, por favor, hermana Clau, si puedes leer Primera de Pedro 1:8, por favor. No tienes Dice, correcto. ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegraráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas? Es lo que estamos hablando aquí, del alma. El bautismo nos ayuda a la salvación del alma, o sea, porque el alma va a ir evolucionando, va a ir creciendo. El espíritu ya está salvo. Aquí vemos como dando a entender que el bautismo nos libera de vivir en pecado, idolatría, hechicería, brujería, la vana manera de vivir heredada de nuestros padres para obedecer a Cristo. Y así lo dijo el apóstol el apóstol Pedro, a quien sin haberle visto, le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Así es que la liberación de que acabamos de ver aquí en el Antiguo Testamento es como una analogía de lo que la muerte y la resurrección de Cristo son para el Nuevo Testamento, el acto central y definitivo con el cual Dios interviene para salvar a su pueblo. Entonces, pues yo creo que aquí le vamos a dejar y yo creo la próxima clase ya veremos qué es lo que es sepultado. Sepultado, si esto solamente es por la fe. Y cuando somos sumergidos en el agua, como sepultados al pecado juntamente con Cristo, de tal forma que como consecuencia ya no podemos practicar el pecado. Y cuando somos levantados, somos resucitados juntamente con Él, pero ahora sí para andar en novedad de vida, para andar agradando a Dios, dejando todas esas pasiones del hombre viejo. Y eso es lo que vamos a continuar viendo para andar en novedad de vida la próxima clase y para tener una buena conciencia. Entonces, en sí, el bautismo en agua es necesario y esto también nos va a ayudar para que cuando las personas que nos antecedieron, que murieron en la esperanza de Cristo, cuando venga el arrebatamiento, aquí van a tener también el cuerpo, va a tener
va a resucitar en el primer turno el cuerpo. Por eso es tan importante el bautismo en agua, porque ahí cuando dice que en 1 Tesalonicenses 4, en 1 Tesalonicenses 4, y aquí es donde tiene 1 Tesalonicenses 4:18, miren lo que aquí dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. O sea, porque lo más que puede hacer un cristiano ya cuando muere, o sea, la palabra es dormir. Es a lo que está aquí refiriéndose, los que murieron en la esperanza de Cristo, por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Quizás nosotros no vamos a ver la muerte, no vamos a ser sepultados en una tumba, pero aquí como dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Pero aquí está, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Es el primer turno de la resurrección. Y entonces los que durmieron en la esperanza de Cristo, allí su cuerpo va a ser transformado. Es por eso que también es muy importante el bautismo en agua. Es para que, o sea, y ahí como dice, seremos transformados en el aire. Seremos transformados en el aire como seres tripartitos. ¿Qué pasa cuando muere una persona cristiana que nos antecede? El cuerpo va al cementerio, va a la tumba, a la tierra. El espíritu, que ya nació de nuevo, va a Dios, a la Nueva Jerusalén. Y el alma, ahí va al paraíso con Cristo. Pero al venir el Señor en el arrebatamiento, Él se va a integrar nuevamente todo el cuerpo, alma y espíritu, pero un cuerpo glorioso. Y ahí seremos arrebatados. Quizás nosotros que aún vivamos, no vamos a ver muerte, pero también seremos transformados en el aire, todos juntos, así como lo dice aquí, y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes al encuentro en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Porque este cuerpo, que es carne y sangre, no puede heredar el reino de los cielos. Este cuerpo de corrupción no lo puede heredar, pero vamos a tener un cuerpo glorioso semejante al de Cristo Jesús. Entonces es muy importante por eso que las personas, una vez que creen, pues se bauticen. Es por eso que es tan importante que estamos haciendo constantemente bautismos y que tenemos que ir siendo bautizados después de haber creído en Cristo. Y le damos gracias a Dios en esta hora porque ya terminó la clase. Y vamos a orar. Si hay alguna persona que ahorita nos esté viendo y que nunca ha recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador, hoy es el momento. Estamos viviendo el final de los últimos tiempos. Y le vamos a seguir pidiendo al Señor ahorita, como va a seguir yendo avanzando la clase, vamos a ir entendiendo un poquito más todas estas cosas, las vamos a seguir explicando y para tener más comprensión, porque esto es muy profundo. Tenemos que ir estudiando cada vez más y más, ir yendo a las profundidades para ir entendiendo un poco más todo lo que conlleva el bautismo en agua. Como leíamos al principio, debemos de seguir yendo hacia la madurez con Cristo. Lo vamos a ir entendiendo poco a poco, mientras más lo vamos a ir estudiando y profundizando en la palabra de Dios.
Padre bueno, Padre misericordioso, vamos a orar todos juntos y antes de continuar la oración, si hay alguna persona que nunca le ha rendido su corazón al Señor y hoy ella, el Espíritu Santo le ha convencido de pecado, le ha dado la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios, como pasó con el eunuco, como pasó con el carcelero, pues ven a Jesús. Yo ya no lo esperaría ni dejaría pasar un día más. Estamos por irnos, está la iglesia por ser arrebatada y el Señor está por venir y cada día estamos viviendo el final de los últimos tiempos. Hoy es el tiempo, pero por amor a Jesús, pidiéndole que perdone nuestros pecados. Y esto es una oración de fe, el acercarnos a Jesús, como quedé yo en el eunuco, que creas que Jesús es el único Hijo de Dios y que Él murió por ti en la cruz del Calvario. Ven a Jesús y dile, Señor Jesús, en esta noche tu dama, caballero, señorita, o quizás te has alejado al mundo. Hoy es el día, hoy es el tiempo de acercarnos a Jesús y rendirle nuestro corazón. Vamos a hacer esta oración para los que nunca han hecho esta oración al Señor Jesús y luego vamos a orar para que el Señor nos siga dando más revelación de su palabra y más fortaleza para andar en novedad de vida. Dios Todopoderoso y Eterno, en este momento tú di tu nombre si eres esa persona que hoy le está rindiendo su vida a Jesús. Rindo mi corazón y mi vida a ti. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que eres Jesús, el único Hijo de Dios, que vino para salvarme. Te suplico en esta noche que perdones todos mis pecados. Límpiame, lávame y purifícame de toda maldad y de toda impiedad por el poder de tu sangre. Te suplico en esta tarde, Señor, que laves mi corazón, que crees en mí un corazón nuevo. Te lo suplico, Señor, que me perdones por tu sangre preciosa todos mis pecados. Y por la fe que hoy yo tengo en ti, recibo ese perdón de pecados. Y te ruego en esta tarde, Señor Jesús, que vengas y tomes el trono de mi corazón. Que seas tú mi Señor y mi Salvador personal. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Consolador. Transfórmame, Señor. Y hoy yo te abro mi corazón, Señor Jesús, y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Muchas gracias, Señor Jesús, porque por la fe en ti, hoy yo recibo el perdón de mis pecados. Y te ruego que por tu Santo Espíritu que ha venido a morar hoy a mi corazón, me ayudes para llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Padre, te damos muchas gracias por los que hoy han abierto su corazón a ti y te damos las gracias por haber escrito su nombre en el libro de la vida. Y hoy, Señor Jesús, todos unidos aquí venimos a ti para implorarte, para suplicarte que nos perdones todos nuestros pecados y que por medio de tu Espíritu Santo seamos todos guiados para andar en novedad de vida, haciendo la voluntad de Dios, que dejemos las pasiones y todo lo que nos está atando por el poder de tu Espíritu Santo, como acabamos de estudiar en esta clase, Señor, a través de las Escrituras,
que por el Espíritu Santo que mora en nosotros, hagas morir las obras de la carne. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y que podamos así, Señor, ser libres para obedecerte cada día más, para honrarte y para vivir vidas piadosas conforme a la voluntad de Dios. Padre, y también te pedimos para que podamos, Señor, seguir predicando las buenas nuevas del Evangelio, para que cuando venga el Señor Jesucristo haya mucho fruto en su novia, encuentre muchos frutos, Señor, porque Jesús, el Señor, vendrá a buscar esos frutos en su amada, y que encuentre muchos frutos, Señor, y que podamos ser arrebatados con Él y podamos vivir siempre con Él en el cielo. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues le damos muchas gracias a nuestro Dios por esta tarde y pues continuemos en el camino del Señor Jesús, siéndole fieles hasta el final, y Él nos dará la corona de vida que tiene guardada, que le dará a aquellos que le aman, que aman su venida. Muchas gracias, Señor Jesús, y que tengan una bendecida tarde, hermanos. Que Dios les bendiga. Buenas tardes.